tipo pregunta por ti, Alice. ¿Esta noche? ¿No es un chiste? Por aquí, señor. Hay que estar caliente para salir una noche así. El viejo oeste evoca inevitablemente ciertas imágenes: una taberna en penumbra, un pistolero solitario y burdeles bulliciosos. Las trabajadoras del sexo y las madames del viejo oeste fueron tal vez más conocidas que otros personajes de aquel momento. Con el crecimiento de los campamentos mineros, poblados en su mayoría por hombres, las famosas madames del viejo oeste aprovecharon las oportunidades que se les presentaban y sacaron provecho. En el video de hoy vamos a conocer a las 10 trabajadoras sexuales y madames más conocidas del viejo oeste. Quédate para no perderte ningún detalle del video. Eleanor Dumont. Dumont fue una de las mujeres más pintorescas del viejo oeste. Por su acento, se rumoreaba que procedía de Francia, pero otros creen que nació en Nueva Orleans. En cualquier caso, apareció en San Francisco, donde pronto empezó a trabajar como croupier en el Hotel Bella Union. Dumont llegó a la ciudad de Nevada. Para curiosidad de muchos, abrió un salón de juego de alto nivel, el Vint et Un. Servía champán en lugar de whisky, solo admitía en su establecimiento a hombres limpios y de buen comportamiento, y prohibía maldecir en su presencia. Pronto se convirtió en un lugar de moda. Dumont era ingeniosa y encantadora, atractivamente extranjera, y sabía jugar a las cartas como una profesional. No se permitía la presencia de mujeres en su establecimiento, salvo ella misma, y las mujeres que trabajaban de croupier eran prácticamente desconocidas. 2 años después de su llegada a Nevada, empezó a desarrollar un pronunciado bigote, lo que más tarde le valió el desafortunado apodo de Madame Moustache. El oro acabó agotándose en Nevada, pero ella se dirigió a Columbia, California, donde en 1857 puso una mesa en un hotel. Llegó un momento en que añadió la prostitución a su repertorio y actuó como una auténtica madame, al principio ofreciéndose ella misma y más tarde contratando chicas para trabajar en sus casas. Siguió el dinero y vagó por pueblos mineros de Montana como Bannack, Fort Benton y Helena. Su última parada fue la tristemente célebre Body, California, en 1878. Su suerte se había acabado y aproximadamente 1 año y medio después de su llegada, pidió prestados $300 a un amigo para abrir una mesa. Al cabo de unas horas, lo había perdido todo. Sin mediar palabra, abandonó la mesa, caminó 1,5 kilómetros fuera de la ciudad y se suicidó bebiéndose una botella de vino tinto con morfina. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente, con la cabeza apoyada en una roca y una nota explicando que estaba cansada de la vida. Fanny Porter. A principios del siglo XX, Fanny Porter regenteaba uno de los burdeles más lujosos de Texas. Nació en Inglaterra, pero se trasladó a Estados Unidos con su familia cuando solo tenía 1 año. A los 15 años ya trabajaba como prostituta en San Antonio y a los 20 tenía su propio burdel. En algún momento de esos años se casó, pero pronto enviudó. Cuando llegó a San Antonio a finales del siglo XIX, acogió a los forajidos en su establecimiento. El burdel se anunciaba como una pensión. Se decía que la casa contaba con finos accesorios de cristal, sábanas de seda y alfombras de felpa, y para sus clientes especiales, incluidos los miembros de la Wild Bunch, servía champán frío. Durante varios años, el burdel sirvió de lugar de descanso, escondite, punto de encuentro y cuartel general de Butch Cassidy y el resto de la banda de Hole in the Wall. De hecho, se cree que fue aquí donde Harry Longabaugh, más conocido como Sundance Kid, conoció a Etta Place. Según algunos relatos, Etta trabajaba en casa de Fanny como prostituta, y fue Longabaugh quien la preparó como maestra para que pudiera empezar una nueva vida. Fanny atraía solo a las chicas más bellas para trabajar en su burdel. Practicaban una buena higiene e iban vestidas con la ropa más fina. El establecimiento de Fanny era uno de los más populares de todo el oeste. Aunque Fanny tenía buenos contactos y regentaba el burdel en su mayor parte sin interferencias de la ley, a finales de 1880 fue detenida por vagabundeo. Vagancia era el término generalmente utilizado en los informes policiales para describir la prostitución en aquella época. Por otra parte, Fanny, que era descrita como una mujer dura y astuta, también era conocida por perseguir a los agentes de policía de su casa con una escoba. Cuando se realizó el censo en 1900, en la pensión de Fanny vivían 5 mujeres, con edades comprendidas entre los 19
y los 24 años. No se sabe exactamente cuándo murió, aunque se rumorea que fue en 1940, en un accidente. Mary Haroney. Mary, o Kate como sería conocida después, era hija de un médico que había sido nombrado cirujano personal del emperador de México, Maximiliano. Con el nombramiento, la familia abandonó Hungría para trasladarse a México, pero el gobierno de Maximiliano se desmoronó. La familia Haroney huyó del país y se estableció en Davenport, Iowa. Cuando Kate tenía solo 14 años, murió su madre, y solo 2 meses después falleció también su padre. Kate y el resto de los niños fueron colocados en hogares de acogida. Más tarde, Kate se casó con un dentista llamado Silas Melvin, y la pareja tuvo un hijo. Sin embargo, tanto el marido como el hijo fallecieron el mismo año. Se hacía llamar Kate Elder, y era una chica de salón de baile en Dodge City, Kansas. Un par de años más tarde se trasladó al sur, a Fort Griffin, Texas, donde conoció a Doc Holliday, en un lugar donde Holliday estaba repartiendo cartas. Para entonces, Kate ya se había ganado el apodo de Big Nose Kate, por su nariz prominente. Kate era dura, testaruda y con un temperamento que no tenía nada que envidiar al de Doc. Decía que trabajaba en el negocio porque le gustaba, sin pertenecer a ningún hombre ni a ninguna casa. Pasaría los siguientes años con Holliday, viajando a Kansas, Colorado, Dakota del Sur y Nuevo México. Su relación era a menudo difícil, y Kate seguía ejerciendo la prostitución de vez en cuando. En una ocasión, cuando Holliday estaba repartiendo cartas para un hombre llamado Ed Bailey, este miró las cartas de Descartes en varias ocasiones, algo que estaba prohibido. Aunque Holliday advirtió a Bailey 2 veces, él lo ignoró y volvió a recoger los Descartes. Esta vez, Doc se llevó el bote sin mostrar la mano ni decir una palabra. Bailey sacó inmediatamente su pistola de debajo de la mesa, pero antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo, el letal cuchillo de Doc acuchilló al hombre en el estómago. Fue encarcelado, pero prendió fuego a un viejo cobertizo, que comenzó a arder rápidamente, amenazando con engullir a todo el pueblo. Mientras todos los demás se dedicaban a apagar el fuego, ella se enfrentó a la gente que custodiaba a Holliday con una pistola en cada mano, lo desarmó y ambos escaparon. Pearl DeVere. A DeVere le gustaba desfilar por la ciudad en su carruaje. Cada vez que salía se ponía un traje nuevo y lujoso, seduciendo a los hombres en sus rondas diarias. Construyó The Old Homestead, un salón increíblemente decadente que contaba con muebles finos, una araña eléctrica de cristal y un teléfono. The Old Homestead se dirigía exclusivamente a una clientela adinerada y pedía $250 por noche, lo que equivaldría a unos $6.500 actuales. Perle organizó una extravagante fiesta patrocinada por uno de sus clientes más ricos y fervientes admiradores, un millonario de Poverty Gulch o de Denver. Champán importado, licor y caviar, así como 2 orquestas de Denver, engalanaron The Old Homestead para la fiesta más salvaje que la ciudad hubiera visto jamás. El admirador de Perle incluso le trajo un vestido de cuentas y lentejuelas importado de París para que lo luciera en el evento. Por la noche, tras beber y divertirse mucho, Perle y el hombre se enzarzaron en una discusión. Perle se retiró a su dormitorio. Esa misma noche, una de las chicas fue a ver a Perle. La encontró tirada en la cama, aún en bata, con la respiración agitada. Incapaz de despertar a la madame, la chica llamó a un médico, pero ya era demasiado tarde. De madrugada, Perle DeVere, de 37 años, murió. El forense declaró que su muerte se debió a una sobredosis accidental de morfina, una droga que a veces utilizaba para el insomnio. La mayoría de los periódicos informaron de lo mismo, pero uno calificó la muerte de suicidio. Los historiadores cuestionan esta afirmación porque Perle estaba en la cima de su éxito. Nunca se supo la verdad fuera de la versión oficial, ampliamente cuestionada. Mary Ellen. Mary Ellen Pleasant, también conocida como Mistress Pleasant y llamada la madre de los derechos civiles en California, fue una mujer muy ocupada. Posiblemente una antigua esclava, aunque no se conoce del todo su pasado, estuvo muy implicada en el movimiento abolicionista. Junto con su marido, James Smith, Pleasant ayudó a liberar a personas esclavizadas a través del ferrocarril subterráneo. Según algunas fuentes, acogió a Archie Lee, un esclavo que huía de un amo que quería devolverlo a Mississippi, y por tanto, a la esclavitud.
Los historiadores sugieren que ayudó a otros esclavos a escapar de sus captores, creando así, como vimos, el ferrocarril subterráneo de California. Cuando surgieron sospechas sobre su implicación con John Brown y Harper's Ferry, escapó de la costa este y se trasladó a San Francisco, donde pudo hacerse pasar por blanca y asegurarse un puesto como asesora de Thomas Bell, director del Banco de California. Se dice que, en un momento dado, fue una de las mujeres negras más ricas de Estados Unidos. Ganó dinero de varias maneras. Algunos informes afirman que poseía y dirigía varios burdeles lucrativos en los que emparejaba a sus chicas con hombres blancos ricos. Otros dicen que preparaba y entrenaba a las chicas para casarse con esos hombres. En el frente abolicionista, donó $30,000 para ayudar a financiar las rebeliones de John Bell y ganó un juicio contra una empresa cuando le negaron un asiento en uno de sus tranvías. Su riqueza e influencia no la protegieron del escándalo. Pasó los últimos años de su vida envuelta en la polémica sobre su relación con su socio comercial, Thomas Bell. Pleasant acabó declarándose insolvente, aunque dejó tras de sí un historial de éxitos financieros que rivalizaba incluso con el de los más astutos varones ladrones. Murió en 1904. Julia Bulett. Juliette Bulett nació en Inglaterra, pero pronto se mudó con toda su familia a Nueva Orleans, donde creció. La joven recibió una buena educación y era reconocida ya desde adolescente por su belleza. Posteriormente se mudaría a California, donde vivió en varias ciudades cercanas a Los Ángeles. Al corto tiempo desembarcó en Virginia. Allí se acababa de abrir una mina de plata y había mucho negocio en torno a ella. Bulett llegó a Nevada con 27 años y al ser una de las pocas mujeres que había en la zona, estaba muy solicitada. De hecho, no tardó en convertirse en prostituta, atendiendo a sus clientes en una pequeña cabaña de madera que había alquilado en la ciudad. Gracias a sus servicios, se convirtió en una persona reconocida y especialmente querida por los mineros, a los que solía apoyar en sus huelgas y problemas. Lo más curioso de todo es que al irle bien las cosas fundó su propio burdel, el Julia's Palace. Las chicas venían desde San Francisco y eran escogidas entre las prostitutas más elegantes, sensuales y refinadas de toda la costa oeste. Allí vestían con suntuosos trajes, a la moda de París, como la propia Julia. A los visitantes se les ofrecían manjares y vino francés, en un entorno tranquilo, lujoso y discreto. El Julia's Palace comenzó a atraer visitantes de más allá de la ciudad, convirtiéndose en el burdel más espectacular de todo el estado. El cadáver de Julia Bulett fue encontrado en su habitación por su sirvienta. La habían estrangulado y se habían llevado además todas sus joyas y algunos de sus vestidos más caros. El crimen conmocionó a toda la ciudad, hasta el punto de que se decretó un día de luto oficial en Virginia. Tras su muerte, los comercios de la ciudad cerraron en honor a la Madame, e incluso los mineros pararon de trabajar ese día. Ellos fueron parte del cortejo fúnebre que acompañó a Julia en su último adiós. Ella siempre los había adorado, y los trabajadores se sentían en deuda con la prostituta por haberlos tratado tan bien. Finalmente se condenó y se ajustició a un vagabundo francés, de nombre John Millian, por el asesinato de la Madame Bulett. El supuesto asesino murió ahorcado frente a más de 4.000 personas, entre las que se encontraba el célebre novelista Mark Twain. Dora Dufran. Una de las madames más exitosas en los días del viejo oeste de Deadwood, Dakota del Sur. Era una mujer extremadamente atractiva en su juventud y se involucró en la prostitución alrededor de los 13 o 14 años. Luego se convirtió en una chica de salón de baile, llamándose a sí misma Amy Helen Bolshaw. La fiebre del oro golpeó Deadwood, Dakota del Sur, cuando tenía alrededor de 15 años, y Dora se promocionó y comenzó a operar un burdel. Durante su estancia en Deadwood, entabló amistad con Calamity Jane, y las dos mujeres siguieron siendo amigas hasta bien entrada la cuarentena. Se reencontraron más tarde, cuando Jane, aquejada de alcoholismo, acudió a Dufran en busca de trabajo. Esta le dio trabajo en su burdel como cocinera y lavandera. Poco después, Dora murió de insuficiencia cardíaca. Su loro mascota Fred y su esposo Joseph están enterrados con ella en el cementerio Mount Moriah, en Deadwood. Mary Elizabeth Thompson. Más conocida como Alicia Dientes de Ardilla, Mary Elizabeth Haley Thompson era una persona popular en los pueblos vaqueros fronterizos del oeste americano.
a pesar del hueco en los dientes que le valió su apodo. Crecer fue difícil para Mary Elizabeth, ya que la familia lo perdió casi todo durante la Guerra Civil. Hacia el final del conflicto, las cosas empeoraron para ella cuando los indios comanches asaltaron la granja familiar, y ella fue secuestrada. Permaneció con los comanches durante 3 años, hasta que sus padres pagaron un rescate por su liberación. Mary Elizabeth fue considerada una mujer marcada tras su liberación sin que ella tuviera la culpa. Aunque solo tenía 13 años, la mayoría de la gente asumió que había sido utilizada por los indios durante su cautiverio y fue rechazada y condenada al ostracismo social. Poco después, conoció a un hombre mayor al que poco le importaba su pasado. Aunque la chica estaba contenta con su pretendiente, su padre no lo estaba y pronto disparó y mató al hombre. Después, la joven de 14 años se escapó de casa y viajó a Abilene, Kansas. Con pocas opciones para mantenerse, se convirtió en bailarina y prostituta. En Abilene, conoció al jugador y pistolero William Texas Billy Thompson, hermano del más famoso Ben Thompson. Billy murió de una enfermedad estomacal, pero ella continuó regentando su burdel de Sweetwater hasta que finalmente se retiró a la edad de 66 años. La mayoría de sus hijos se habían dedicado a la delincuencia y sus hijas la siguieron en la prostitución. Algún tiempo después, se trasladó a Palmdale, California. Vivió una larga vida antes de morir finalmente en la casa de reposo Sunbeam de Los Ángeles, California. Mary Ann Conklin. Conklin se hizo legendaria, no solo en Seattle, sino entre los viajeros de la costa oeste. Se decía que su blasfemia era igualmente colorida en inglés, francés, español, chino, portugués y alemán. La reputación de la madre Conklin creció y el establecimiento Felker, en el que trabajaba para el capitán Felker, pasó a ser conocido como la Casa Conklin. Conklin también ofrecía salas de reuniones, presumiblemente en competencia con Yesler's Hall. Cobraba al gobierno $25 por el uso de una de sus salas como sala del tribunal y $10 por las salas ocupadas por los miembros del jurado. Más tarde, se ganó el apodo de Madame Damnable porque regentaba un burdel en el piso de arriba de su hotel. Cuélgales, Little Bill. Ve a la oficina y tráeme el látigo. ¿El látigo? ¿Eso es todo después de lo que han hecho? Es suficiente castigo, Alice. Por lo que han hecho deberían Alice. recibir... ¡Cállate! Little Bill, eso no lo arreglará. ¿Ah, no? Esto es un contrato firmado. Josephine Hensley. Cuando cumplió 18 años, se dirigió al oeste en tren y aterrizó en Chicago, Illinois. Sin dinero, se encontró en el papel de la prostitución. Sin embargo, cuando se descubrió oro en Montana y llegó a Chicago la noticia del floreciente campamento minero de Helena, Hensley decidió aprovechar las oportunidades de negocio que podía ofrecer un próspero campamento minero. A los 23 años, esta chica de pelo rizado y alegre fundó la primera casa de mala reputación de Helena en una cabaña de madera. Con una orquesta completa, como entretenimiento adicional para sus clientes, el negocio de Henley fue un éxito inmediato entre sus clientes, que pronto la apodaron Chicago Joe. La popular Madame no tardó en reclutar a varias chicas nuevas de Chicago, que también tuvieron éxito al compartir los beneficios de sus servicios personales y los de las bebidas vendidas y el baile con los clientes. A Hensley le iba tan bien que trasladó su negocio a un edificio más grande y empezó a invertir en bienes inmuebles, formando varias sociedades con los acaudalados hombres de negocios de la ciudad. Se casó con James Hensley y juntos construyeron un salón de baile y el Red Light Saloon. Conservó su establecimiento principal, que siguió funcionando hasta su muerte. A la edad de 56 años, Josephine sucumbió a una neumonía. Su funeral fue un espléndido acontecimiento al que asistieron varios de los principales ciudadanos de Helena. Luego de ver estos casos, ¿conocías a estas mujeres? Te leemos atentamente en los comentarios. Tú debes ser Ringo. Mira, cariño. Johnny Ringo. El pistolero más mortífero desde Wild Bill, según dicen. ¿Tú qué crees, cariño? ¿Que debería odiarlo? Ni siquiera lo conoces. Bueno, eso es cierto,